que ha sucedido, es un tema como para decirle a David que sí, me tocaría contar viéndola. se haga una investigación, pero sería bien interesante. Entonces volvamos a esto. La cultura griega hacia las mujeres es la génesis de la separación del miedo y el amor en la cultura occidental y la gestación de los problemas e inhibiciones originadas en el callar, ocultar y reprimir. Se rompe el vínculo con el universo y con la intuición. Y se pierde el reconocimiento hacia eso que nos hace únicos y cuya vivencia nos hará exitosos. Y si no hacemos esta reconexión, aquí hay una discusión de cómo hacemos los hombres esta reconexión, porque en el caso de las mujeres es evidente el hacer la reconexión con el universo, con la tierra y con todo. Ningún camino espiritual va a poder andar, porque ahí está roto la entrada, el portón. Así es. Digamos como que en esa reconexión hay que volver a oírse, a oír el cuerpo, pero de verdad escucharse. Que es un poco lo que hacíamos en la relajación de decir, bueno, vamos a sentir los pies. Desde me incomoda la media dentro del zapato, mi zapato me aprieta, yo estoy usando, o mi zapato es grande y el pie se me mueve y me genera fricción, o estoy divinamente, o ni siquiera me había dado cuenta que tenía el dedito chiquito mal apoyado y tenía el pie volteado y ya me estaba doliendo y no me di cuenta. Es como eso, hasta cosas como la sed, por ejemplo. En esta vivimos con mucho dolor de cabeza. O sea, el dolor de cabeza es algo como común y se ha vuelto común en nuestra sociedad, como a la cultura occidental, es el dolor de cabeza. Analgésicos a millón. Y la gran mayoría de los dolores de cabeza son deshidratación. Es no tomar suficiente agua. Entonces, por ejemplo, empezar a sentir eso, sentir la sed. El cuerpo también, pues, tonto no es, bobito no. Entonces, él manda la señal de sed, tengo sed, tengo sed, tengo sed. Y si yo no hago caso a que tengo sed, perdón, voy a interrumpir. Anita, feliz cumpleaños. Muchas gracias. Está lindo. Importantísima la interrupción. Sí. El cuerpo manda la señal de sed, pero si yo no le hago caso y la ignoro y la deja de mandar, tengo que volver a empezar a tomar agua para que el cuerpo me vuelva a mandar la señal de tomar sed. Por ejemplo, este maestro de Nada Yoga, Chamji, que hace una desintoxicación de todos los cuerpos, es decir, físico, emocional, mental, etc. Él dice que si a uno le da dolor de cabeza durante la desintoxicación, porque pues sería muy paradójico uno desintoxicándose y tomando Dolex o Advil, pues porque el hígado de él trabaja lo mismo o peor, pues con el Dolex o Advil que con la comida normal. Entonces él dice, si a usted le da dolor de cabeza, se va a tomar un vaso de agua cada 20 minutos, 3 vasos de agua y no más. Y en la gran mayoría de los casos eso quita el dolor de cabeza y ya. Son cosas como esa, que son cosas que uno dice que serían básicas, pero que son básicas, pero es que se nos han olvidado. Por ejemplo, se nos ha olvidado caminar descalzos. Nosotros cuando éramos chiquitos todos caminábamos descalzos, se lo prometo, que todos nos descalzamos y caminamos descalzos, y eso se nos olvidó. Entonces ya no tenemos, por ejemplo, no tenemos por la tierra. ¿Y qué nos pasa? Que tenemos
muchos aparatos electromagnéticos que generan radiaciones y que lo que hacen varias cosas. Primero, nos generan mucha energía estática y segundo, nos generan además, pues en algunos casos se nos invierte la polaridad. O sea, nuestro cuerpo es un imán, la Tierra es un imán. Entonces, y cuando se invierte la polaridad del cuerpo, pues nos pasan cosas. Entonces, ¿Qué pasa? ¿Qué tipo de cosas pasan? pues nos podemos enfermar. Por ejemplo, en el cáncer se invierte la polaridad del cuerpo. O sea, es lo primero que pasa antes de que haya cáncer. Durante un tiempo sostenido, ¿no? Esto no es que se me invirtió, porque pues puede pasar, pero no es... Caminar descalzo es... Caminar descalzo me da polvo a tierra, claro, pero no me sirve mucho caminar descalzo en el 6º piso con un tapete que además tiene, porque estoy aislada. Bueno, ahí me va a tocar entonces hacer unas propagandas, pero es que no me acuerdo cómo se llama. O sea, yo soy tan mala para la propaganda que hasta ni siquiera me acuerdo el nombre, pero venden unos tapetes con polvo a tierra. Entonces, en el enchufe, los enchufes tienen polvo a tierra. En las construcciones modernas. En las construcciones modernas, porque pues para los equipos electrónicos puedan tener polvo a tierra. Nosotros somos un equipo electromagnético básicamente, entonces necesitamos polvo a tierra. Entonces esos tapeticos uno lo conecta al enchufe que tiene polvo a tierra y descalcito pone los pies y eso le hace como el efecto de la tierra, pero lo ideal es caminar en la tierra, o sea, en el pasto. De alguna manera yo creo que todos tenemos acceso a algún pastico, algún pedacito de pastico tendremos acceso limpio. El parque chico no Esa es la parte. en el parque chico, oigan, por ejemplo esto, parque chico no entran perros por no caminar descalzo, qué maravilla, y de una vez hace un picnic bien delicioso como el que hacen nuestras hijas, les fascina el picnic. Bueno, y eso es conexión con la tierra, eso nos devuelve como esas cosas básicas, porque además todos queremos, de alguna manera, todos los que estamos sentados acá en este grupo, tenemos una búsqueda espiritual. Pero yo no puedo tener una búsqueda espiritual, o sea, es decir, yo no puedo ser espiritual sin mi cuerpo, porque acordemos que somos unos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Entonces, en este planeta Tierra, yo soy humana. Y yo soy humano implica... Yo soy mineral, yo soy vegetal, yo soy animal, yo soy átomos, yo soy todo el reino atómico también. Entonces... Y lo que Cata está mencionando es importantísimo porque volvamos al punto inicial. La conexión con la Tierra conecta al útero con la Tierra. Pero al mismo tiempo, si ustedes cuando están conectados con la Tierra no sienten una relación con la naturaleza, están desconectados. Sí, pero eso entonces es un proceso. Entonces la primera vez uno se sentirá, muchas veces uno se siente extraño, pues, o diferente, o además como que los cambios también generan fricción. Entonces, aunque es un verdadero placer caminar descalzo en el pasto, uno puede a veces sentir como no sé, esto está como extraño, pero bueno, es parte. Se nos ha olvidado hacer eso, hacerlo más elemental. Y se nos ha olvidado que además nuestro primer centro energético, que es el de la biología, o sea, el de la vida misma, el que nos da la estructura, el que nos da el cuerpo físico, es el dipolo, o sea, es el que está conectado con nuestro séptimo centro, que es el espiritual. Lo uno no puede existir sin lo otro, es como una cosa que es importante comprender, porque pues no sacamos nada como siendo muy espirituales, estamos desconectados de nosotros mismos. Es mejor dicho, no hay cómo ser espiritual si uno está desconectado, es así de simple. Uno puede creer que está siendo muy espiritual, pero no lo está haciendo tanto.
Y los hombres, ¿Y cómo sé que estoy desconectada? ¿cómo? O sea, ¿cómo sé que estoy desconectada? Si quiero ser espiritual y tú dices, no puede ser lo uno sin lo otro, Sí. ¿cómo me doy cuenta que estoy desconectada? Estás desconectada. Sí. Si te haces esa pregunta, claro, porque cuando uno es, ni siquiera está conectado, porque conectar implica conexión, desconexión, ¿cierto? Simplemente se está ahí. Simplemente ahí se está y se sabe, es una certeza total. Y uno, lo que pasa es que uno sí se conecta y se desconecta. Esa sí es la verdad de nosotros. Debe haber alguien, yo me imagino, que ya vive muy ahí maravillosamente, pero pues digamos, yo no lo conozco. Entonces, uno sí se conecta y se desconecta, pero cuando uno se conecta, eso se siente, sí que se siente, se sabe, es una certeza. Porque además da bienestar. Acuérdense que el contacto, hay tres, como, ¿qué serán? Partes como de los sistemas de relación, que son contacto, impresión y relajación. Perdón, contacto, impresión y relación, gracias. Contacto, impresión y relación. El contacto genera relajación, siempre, sin excepción. Entonces, por ejemplo, en los pétalos, ¿se acuerdan lo que hablábamos de los pétalos del alma? El primer pétalo de contacto con el alma es la responsabilidad. Imagínense que cuando uno es verdaderamente responsable, uno se relaja. O sea, miren el tamaño de la irresponsabilidad nuestra, que creemos que uno es muy responsable haciendo muchas cosas y cuando está muy abrumado de cosas está siendo muy responsable. Y no es así. Ahora, no es fácil siempre saber, pero sí genera relajación, genera bienestar. Eso sí es una sensación inmediata y es una certeza, es como un... ¿Pero dónde sientes eso? Wow, yo lo siento, eso se siente, es completo. Sí, pero ¿dónde? En el cuerpo. Claro, pero ¿dónde arranca? En el útero. Ah, bueno, pero es en el cuerpo Sí, todo. pero si no arrancó ahí, no se lo sentiste. Podría ser, sí. Y Es los que no hombres, entiendo. en los hombres, No sé, Entonces, ese capítulo lo vamos a tener que mirar. porque miren, les voy a decir, porque vamos a hablar una cosa, por ejemplo, los hombres que niegan su femenino, entonces, ¿qué pierden? Pierden la posibilidad de ese instinto, de manera que pierden la posibilidad de esa maravillosa intuición, que es el instinto, que hasta un punto es el instinto, y luego cuando ya yo he integrado, soy un ser humano integrado, tengo una personalidad integrada, mi físico, la parte energética mía, etérica, la emocional, la mental, están integradas, entonces surge la intuición. Pero se pierden esa oportunidad, se pierden la oportunidad, por ejemplo, Pero culturalmente nos enseñan a perderla. sí, Porque culturalmente nos enseñan, los hombres no lloran, los hombres no sé qué, por eso dije yo que cuando los griegos cometieron el error fatal de poner a las mujeres en un lugar diferente e inferior y hablar de la palabra histérica, refiriéndose al útero y que eran animales, ¿cierto? Se les olvidó que es que toda la especie humana iba a estar en el vientre de una mujer. Y en el vientre de una mujer además se transmite pues además de que se transmite genéticamente, se transmite toda la información. La información generacional se transmite ahí. Pero además cuando ese bebé nace, pues, ¿quién lo cría? Una mujer. Entonces,
estamos en el camino de recuperación y todos nos tenemos que recuperar. Llama mucho la atención, por ejemplo, que en los estadios de fútbol, los estadios de fútbol son óvalos, o sea, son huevos, o sea, son úteros. Y es en el único lugar donde los hombres se permiten abrazarse, darse besos, llorar, gritar. O sea, claro, es el único lugar donde se lo permiten tranquilamente. Ahora, una de las terapias que hice yo aquí al principio es la cama esta que reproduce las sensaciones del útero. Ajá. ¿Cómo se llama? Eso se llama la nuvola. La nuvola. Es una delicia, se las recomiendo a todos. Nuvola, es lo máximo. Es una camita de agua en donde a uno lo cubren todo y lo Con la tapan. temperatura del útero. Con la temperatura del útero y todo tapadito con agua. O sea, agua por debajo. Uno queda flotando, literalmente flotando, entre agüita con la temperatura del útero. O sea, ¿uno se está mojando? No. Con eso está en una cobijita impermeable. Ah, ya. Es como una cobija de plástico, digamos. Y adentro tiene el agua. Pero uno queda flotando entre esa agüita. Y de ahí yo creo que será su nombre nuvola, porque a mí eso me suena a nube, pero no tengo idea. ¿Y de ahí lo hace aquí, Santiago? Sí, acá está. Y la sensación es una delicia. impresionante. Impresionante. ¿Positivo? No, pues es que tú vuelves a la delicia del útero. Cata, volvamos a lo que estábamos hablando, de lo que yo te pregunté, Sí. de la desconexión. Y empezaste a hablar de tres. Bueno, contacto, impresión y relación. Entonces, el contacto genera relajación. La impresión es eso con lo que yo he entrado en relación, deja también una huella en mí, esa es la impresión. Entonces, por ejemplo, el primer contacto con el alma es la responsabilidad, y si yo estoy siendo responsable, entonces eso me genera relajación. La impresión es la huella que dejaría en mí el alma. En ese mismo ejemplo de los pétalos de la tierra, que son los pétalos de lo cotidiano, del cuerpo físico etérico y de la vida cotidiana en la tierra, estaría entonces a ver, ¿cuál es la que nos cuesta trabajo más que todo en el mundo? Inclusividad. Que estamos aprendiendo cada vez mejor la inclusividad. La inclusividad es la huella que deja en mí el alma cuando he sido responsable. Entonces, por ejemplo, en este sentido, cuando me estoy reconectando con mi cuerpo, con la tierra, tengo que volver a aprender a escuchar mi cuerpo. Entonces, escuchar las señales más simples, las de la sed, las del hambre, las del sueño. Por ejemplo, el sueño es una cosa que hemos quitado. Cada vez nos acostamos más tarde y nos levantamos tempranísimo, y resulta que el sueño de las primeras horas de la noche es esencial para el cerebro, es esencial, por lo tanto, para la salud, para el cuerpo, porque en las primeras horas de la noche, me refiero de 9 a 12, imagínense, de 9 a 12, y nosotros, si nos acostáramos a las 10 de la noche, bueno, salvaditos tendríamos, pero es que nos acostamos a las 11, 11 y media, 12, y al día siguiente nos levantamos a las 5 de la mañana. Primero, estamos dándole menos horas de sueño a nuestro cuerpo, y segundo, incluso si corremos las horas de sueño, es muy diferente. Las horas de sueño corridas no son lo mismo que cuando uno se acuesta temprano y se levanta temprano, porque en esas 3 primeras horas de sueño uno entra mucho más en sueño profundo, y luego ya en las otras horas, como en la madrugada, es donde más sueña, por ejemplo, donde hay más sueños. Uno siempre sueña, es más, si uno no soñara, puede que uno no se acuerde, pero parte fisiológica del sueño es soñar. Pero en las primeras horas es el sueño más profundo. Entonces es muy importante
Para el cerebro es lo mismo que el otro sueño en la madrugada. Pero esos son ciclos. Si yo entro tarde en un ciclo, entro maratón, ya entré